Buenos días, Escali, ¿cómo estás? Buenos días, estoy con muchísima energía. Estoy que no puedo parar. Qué bien. No puedo parar. Qué bien. Sí. Bueno, después de tu alegato de la semana pasada en pro de septiembre, un tema bastante transversal a nuestro mes de septiembre. O sea, vamos a hablar mucho sobre septiembre. Estás con esa energía que te da haber dejado atrás el verano. Claro, sobre todo el hecho de haber puesto fin al verano y poder disfrutar de este maravilloso mes de septiembre es una cosa que, aunque no sea verdad, yo voy a decir que estoy a topísimo porque tengo que defender. Claro, tienes que demostrarlo con hechos. Exacto, entonces yo muy a tope con septiembre, muy contento de que haga un poquito menos de calor y ya estoy muy a tope. Gracias, septiembre, por haber venido. Qué bien. ¿Y tú estás bien? Yo estoy bastante bien, o sea, estoy como más equilibrada, quiero decir, no experimento tampoco grandes bajadas ni subidas por el agosto o el septiembre. Estoy muy como aquí estable. La vida muy inestable. A mí me gusta la estabilidad, es una de las cosas que más valoro. Para mí la felicidad es estabilidad y me gusta, así como a los 20 años yo valoraba mucho una buena montaña rusa, ahora con la edad lo que más valoro es la ausencia de grandes picos emocionales. Tú sabes que en este aspecto creo que hemos sido bastante opuestos, porque yo he vivido una adolescencia y una juventud muy estables, mucho buscando la tranquilidad. Y ahora que me estoy haciendo más mayor, estoy como echando en falta un poco de inestabilidad, un poco de... Ya, pero es que claro, la inestabilidad está bien a los 20. Claro, tío. Es una movida. Entonces yo estoy en pleno debate conmigo mismo sobre... Bueno, pero cojones. Cientos de miles de hombres de 40 pasan por lo mismo. Se lanzan a hacer el ridículo haciendo cosas que deberían haber hecho a los 20 y no pasa nada. ¿Tú cómo llevas la crisis de los 40? Porque... La llevo fatal. O sea, la llevo bien porque estoy haciendo cosas que en parte me están gustando, pero realmente son fruto de la crisis de los 40, total. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo comprarme un montón de mobiliario para casa, porque claro, como no puedo hacerme nada en el pelo, me estoy comprando muebles por encima de mis posibilidades. Sí, fuimos a Ikea juntos. Fuimos a Ikea. O sea, te dije que yo iba a ir a Ikea como algo de mira qué horror, voy a Ikea y quisiste sumarte. Quise sumar porque a mí un viaje a Ikea siempre me lo planteo. Yo siempre estoy a punto de ir a Ikea. Siempre. Sí, yo flipé, no me lo esperaba, ¿eh? Y nada, me he cambiado la nevera. Tengo una nevera fantástica, de la que estoy muy contento y muy orgulloso. He cumplido un sueño, que es tener una nevera que tira hielo. Que es una cosa. Sí, a mí me parece flipante que de verdad sea tan tu sueño. Pero bueno, un sueño que has podido cumplir. Es un sueño que he podido cumplir. Mantén tus expectativas bajas y podrás ¿Cuántas veces has echado hielo desde que la tienes? Una, creo. ¿Solo? Bueno, solo la tengo un día, prácticamente. El día anterior los hielos que salían estaban malos porque tienes que tirarlos porque huelen a plástico y eso. Ya. Y te recomiendan que los tires. Y mola. Pero bueno, eso es un tema que a nuestros oyentes no les importará. El caso es que ayer, o sea, me compré 2 muebles más por Amazon y luego estoy pensando ya en pintarme las paredes, bueno, empapelármelas con... Yo te he dado papel porque yo he puesto papel pintado y te he dado el que me ha sobrado. Estoy cambiando mi casa porque mi vida no la estoy pudiendo cambiar. Pero eso es genial, eso está súper bien. Así que así está, así va mi crisis de los 40. Yo la veo, o sea, yo creo que me refiero, identificar que lo que te pasa es por la crisis de los 40 es solo el primer paso, pero luego hay que atravesarla y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si te tienes que comprar una Harley Excalibur, te la compras. Si tienes que empapelarte tu puta casa con papel pintado del Leroy Merlin, lo haces. Lo que tengas que hacer, hazlo. Ya está. Una nevera que te tira hielo para ti es... no sé, yo veo ahí una conexión algo con la masculinidad heterosexual. ¿Tú crees? De 40 años, sí. No tengo muy claro la relación, pero no es una nevera que tira hielo, es que es como una nevera enorme. O sea, sí, a ver, el tema de la masculinidad tiene que ver más con la nevera enorme que con el hielo. Es descomunal esa nevera. Es una nevera... No tiene ningún sentido.
Yo pienso que hay una relación, hay algo. Pero yo no me la compré, yo no la quería así de grande. Yo lo que quería era que tirara hielo. Y solo las que son grandes tiran hielo. Pues pero algo será, pues yo creo que lo de los hielos sí que tiene que ver, ¿sabes? No sé, yo veo ahí algo que aún no tengo muy elaborado, pero algo pasa, pero que me parece estupendo, ¿eh? Yo con la crisis de los 40, yo ahora tengo un entrenador personal y hago cosas terribles. Como quiero decirte, yo voy a entrenador personal y yo me creo, no sé, me creo que sí en forma. Claro. Que yo tengo entrenador personal, pero por favor te pido que en el momento que tú veas que yo empiece a subir stories de motivación deportiva, te pido por favor que me quites el iPhone y lo tires a la basura. Sí. Te lo pido. Claro, el Eye of the Tiger, porque siempre solo está el Eye of the Tiger y, o sea, no, por favor, te lo pido. Sí, pero claro, si yo tengo que hacer eso para resolver mi crisis de los 40, pues lo haré. Y tú como amigo vendrás y me dirás una cosa, date cuenta de esto. Y ya está. Yo creo que la única línea roja para alguien de 40 hoy en día es el TikTok. Yo creo que el TikTok es lo único que... Sí. A ver, yo sabes que no uso TikTok y que de hecho no me gusta esa red social por lo que sea, porque soy vieja seguramente. Pero bueno, yo creo que hay gente de 40 que usa TikTok bien. Claro, pero hay que prevenir. Es decir, yo pondría la línea roja y que solo pasen los que de verdad crean que valen para eso. Ya. O sea, tú sugieres es un peligroso. filtro. Alguien de 40 en el TikTok es peligroso. Bueno, y en Facebook también. Y es su estado natural. O sea, y es su ámbito. Porque quiero decir, a ver, TikTok en general da muchísima vergüenza. Pero claro, hay chavales que hacen cosas de chavales que hacíamos nosotros en privado porque no había internet. Claro, ¿no? Y entonces no pasaba nada y no ha quedado rastro de aquello. Yo jugaba al fútbol en mi habitación con esa edad con mis peluches. Le marcaba goles a mi pingüino de peluche. Qué fuerte. Y lo celebraba. Y hacía bailes de celebración. Si tú hubieras sido un TikToker terrorífico. Habría sido muy terrorífico. Entonces, que los tú chavales... con TikTok con 15 años, madre, lo que hubiéramos visto ahí, ¿eh? Yo te digo, yo tengo grabaciones mías haciendo de youtuber, pero claro, cuando no había YouTube, cuando no existía. Eres un precursor. Yo me ponía la cámara que tenía mi padre delante y me ponía a hacer yo tonterías delante de la cámara, hablando de la cámara. Ya. Yo era un streamer. O sea, yo he nacido en la época equivocada. Sí. En fin, pero esto es otro tema. Eso es tema. Yo creo que te tienes que hacer streamer ya y dejar de intentar... De dar por saco a todo el mundo. Sí, dejar de esquivar el tema ese. Ya. Vale, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Sí, vamos a empezar, venga. Cosas que no, coño. La semana pasada hablé muchísimo sobre el verano y me dejé una cosita que no, creo que es importante, y es esta gente que veranea en absolutos paraísos porque tienen muchísimo dinero y te dicen, y ponen un texto que pone: lo importante es la gente con la que estás, no el lugar. Pues vete a Cuenca. Ni el dinero. Claro. Vete a Cuenca. Como fui yo el verano pasado. Desgraciado. Que Cuenca, ojo, Ojo, tiene cosas. Respect. Pero estás mandando fotos, poniéndolas en tu Instagram. Claro. Con tus amigos, todos guapísimos, todos con un montón de pasta. En Bali, en un yate, bañándote en aguas absolutamente cristalinas, y me pones un texto diciendo que lo importante es la gente con la que estás. Claro. Jódete, o sea... Vete a la Cañada Real con tus amigos. Claro, haz cola para entrar a una cala como todos los gilipollas aquellos que hacían cola para ir a una cala. Tú no harás cola en la cala porque te vas a una cala de estas para ricos, de mierda. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué te sigo en Instagram? ¿Desgraciado? Pues mira, no es que me puso de muy mala hostia, de verdad. Mira, a mí me pone de muy mala hostia una situación muy concreta. Que es que tú le pides algo a alguien... pero no tienes prisa. Claro. Y te sabe mal agobiarlo, entonces le dices muy claro: mira, pásame esto cuando puedas, claro, pero tranquilo que no hay prisa. Como haría una persona normal. Esto puede pasar con miles de cosas, una foto, un vídeo, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Le dices, pásamelo cuando puedas, pero tranqui que no hay prisa, no te quiero agobiar. Y esta persona no te lo pasa jamás. No. Pasan 2 meses o 3 y no te da ningún tipo de feedback. Nada. Y entonces tú le pides algo, o sea, se lo vuelves a decir y la persona te habla un poco mal, como diciendo: me dijiste que no tenías prisa. Ya, pero si en 2 meses no me has dicho nada, yo no sé si es que te estás acogiendo al no hay prisa o es que se te ha olvidado. Claro. Entonces, por favor, dad feedback a la gente, decirle: ok, mira, voy muy mal de tiempo, yo calculo que tardaré 2 meses. Yo ya sé a lo que me tengo que agarrar. Pero la gente hace mucho esto.
¿sabes? Sí. Y de repente pasan 5 meses y dices, es que claro, se habrá olvidado. Pero como ya te ha dado el toque de que eres un poquito pesada y se crea ahí una cosa un poco jodida. No hagáis esto. Dad feedback a la gente. O sed más claros en ese sentido de decir, mira, me viene fatal hacerte esto. Lo haré cuando sea, en el momento que ocurra, no cuentes con ello. Y esto puede pasar perfectamente 3 años. Exacto. Vale, yo ya sé a lo que me tengo que agarrar. Claro. O sea, no te ha dicho no, pero te ha dicho pero te ha dicho no de alguna Dime forma. no sin decirme no. Pero no, claro, no os agarréis al no hay prisa, que el no hay prisa es porque de verdad, cuando uno dice no hay prisa, no hay prisa. Pero ya, uno pero llega un cuenta punto con en unos el que, tiempos claro, normales. Claro. No hay prisa de 2 meses, no de 2 años. Exacto. Es muy fuerte que se vea tan mal que las mujeres se parezcan a sus madres. Es verdad. El concepto de castigar muchísimo e incluso usarlo como insulto, que una mujer se parezca a su madre, me fascina que no exista lo contrario. Tú un hombre no lo atacas diciéndole que se parece a su padre. Es cierto. En cambio, este comentario de es que es igual que su madre. Sí. Es igual que, claro, normalmente se asocia siempre a esta misoginia que viene de odiar a la suegra y el tema de la suegra. Totalmente, sí. Y nunca lo había pensado y me di cuenta, pues este verano no sé en qué conversación, me di cuenta y me llamó muchísimo la atención. Es horrible. Es horrible. Y además es una cosa que yo no me había dado cuenta y estoy pensando ahora y es muy fuerte y muy real, ¿eh? Y muy naturalizado y muy instalado. Está de verdad naturalizado que uno diga, se parece a su madre y todo el mundo sabe a qué se están refiriendo. Sí. Se están refiriendo, pues eso, una tía insoportable, quisquillosa, quejica, mala gente en general. Sí. Solo por decir que se parece a su madre, que podía ser una madre maravillosa. Totalmente. Pero se asocia a cosas muy malas. Y me llama muchísimo la atención esta movida. Cuando parecerse a un padre tiene que ser de lo peor que te pueden decir. Porque parecerse a un señor es horrible. Es horrible. Y no se dice. ¿Te pareces a tu padre? ¿Qué? Sí. No, eso nadie lo dice. Nadie lo dice. De hecho, tiene connotaciones positivas. ¿Te pareces a tu padre? Es rollo, míralo, qué gallardo ha salido, qué no sé qué. Gallardo. Nadie usa la palabra gallardo, ¿eh? Gallardo. Gallardo está muy guay, es una Gallardo palabra guay. es fuerte, ¿eh? Gallardo es fuerte. Pero es una palabra guay, Pues a mí sí. me gusta. A mí una cosa que me molesta muchísimo es que los hombres no toleran verme, a mí y a cualquier mujer, levantar peso. Ajá. Yo estoy cogiendo algo que pesa y se aparece un señor, se materializa ahí, un señor cuya misión es impedir que yo levante peso y levantarlo él por mí, ¿no? Y esto es un tema que a mí me fascina. Primera porque las mujeres podemos coger cosas que pesan. Sí. Quiero decir, no es que las mujeres no carezcamos de pulgares oponibles. de pulgares oponibles y de masa muscular. Sí. Si algo pesa demasiado para mí, yo me daré cuenta y pediré ayuda si quiero. Claro. Y si no, seguramente me podré ayudar de algún tipo de carrito con ruedas, de alguna tecnología, ¿no? Pero es que esto es flipante, porque claro, yo por el tema de la música, cargar trastos es algo que llevo haciendo toda mi vida. Cargar mi ampli. Y tío, yo voy a coger mi ampli, que lo he adquirido yo con mi dinero, o sea, es mío, es una cosa que me pertenece y por tanto yo me encargo de transportarla a los sitios, y aparece un señor que a lo mejor... Pero es que a veces me ofrecen ayuda tíos que los veo y digo, pero vamos a ver, desgraciado. Pero si es que te levanto a ti y al ampli a la vez, quiero decir que no te... pero sí, ¿Tú te has visto? Pero si eres un drogadicto, es que no, tú te has visto. Y es muy fuerte y me pasa en el curro también que tenemos la movida esta del aquaservice, ¿no? Se acaba la garrafa, se pone otra. Yo siempre pongo la otra garrafa. Se acaba, hay que ponerla. Yo voy a coger la garrafa, me dirijo con la garrafa de 25 kilos a ponerla y siempre, no, espera. Y siempre aparece un señor que me ofrece una ayuda que no le he pedido y no me dejan completar la movida, que lo puedo poner. O sea, que no hace falta, no es porque ahora esté entrenando y esté mamadísima. No. Es que también. Hay que también. Es que hay un montón de... O sea, es que se percibe que una mujer no puede coger un peso. Efectivamente. Es que podemos coger peso y si es mucho o poco ya lo decidiré yo y ya pediré ayuda o no. Pero me resulta como muy... Tú como hombre, tú sientes esa necesidad, ¿no? Tú ves una tía cogiendo un peso y algo en tu naturaleza te impele a impedirle cargar, ¿o qué pasa?
No. O sea, pero eso soy yo. Porque eres vago. Claro. Claro, a mí esta maravilla del feminismo me ha venido muy bien en muchos aspectos. Claro. Y es porque a mí el tema de ayudar en general nunca me ha ido demasiado. qué rata eres. Entonces, el hecho de que todo se haya colocado de forma natural en su sitio me parece fantástico. Y si una mujer hace un esfuerzo físico delante mía, si no me pide ayuda, yo no tengo por qué ofrecer, a no ser que sea algo ostensible, ¿es? ¿Ostentoso? No, ostensible. A no ser que sea ostensiblemente aparatosa la acción, pero como haría con otro hombre, en el sentido de, joder, este hombre está agobiado intentando hacer esto. Hay una percepción de que si yo, al cargar el peso, hago un esfuerzo, ¿no? Hago ahí como un... o pongo cara de esfuerzo, hay que ayudar. Claro, tampoco, porque el esfuerzo forma parte también de la normalidad. Puedo hacer el esfuerzo, claro. cargar esto con esfuerzo y no pasa nada. Y cuando se lo dices, muchas veces te dicen, joder, encima que te ayudo, como que hay una ofensa y ese rollo. No, a ver, si yo quiero ayuda, genial. Incluso si me la quieres ofrecer, te ayudo, yo te digo sí o no. Pero lo que yo hablo es algo un poco más complicado. Es esa conducta que les sale de impedir que hagas un esfuerzo. Hay una tendencia a cuidar a las mujeres en ese sentido y evitar el esfuerzo de las mujeres. O sea, el esfuerzo en las mujeres no se percibe de la misma forma en hombres que en ellas. O sea, no se percibe de la misma forma en hombres. En los hombres, de hecho, hacemos ostentación del esfuerzo. Sí. O sea, gritamos, hacemos... ruidos cuando hacemos un esfuerzo físico para dejar patente que estamos esforzándonos. Claro, pero una mujer esforzándose físicamente está sufriendo. Está sufriendo. Entonces está mal visto. Incluso eso puede afectar también en las propias mujeres de creer que son más débiles de lo que son en realidad. Totalmente. Yo en mi curro, o sea, mis propias compañeras me ven como una superheroína porque soy capaz de cambiar la garrafa del Aquaservice. Cariño, tú también eres capaz. Claro, ellas también son capaces. Claro. Lo podrían hacer sin ningún problema. Se me está ocurriendo ahora que molaría que empezáramos ahora las tías a hacer todo el rato esos ruidos que los tíos hacen constantemente ahí de... Sí. Estaría súper bien. Haciendo ese ruido, porque los tíos lo hacen todo el rato. A mí me cuesta muchísimo imaginarme a alguna mujer de las que conozco hacer esos ruidos de esfuerzo. Claro, es que no es normal. O sea, no es habitual. No consigo visualizarlo. Yo lo voy a hacer a partir de todo el rato. ¡Qué asco! Pues sí. Algún día hablaremos de estos ruidos. Y por favor, no os preocupéis porque puedo cargar mi ampli. Lo puedo hacer. Lo llevo haciendo muchos años. Venga. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, volvió Ramón. No sé si te acuerdas que al principio de Todo Mal cogía una película y de alguna forma pues una película aclamada por la crítica que tenía ciertos problemas a la hora porque había envejecido mal o porque tenía... Bueno, que tenía sus problemáticas. Pues La Bella y la Bestia sabes perfectamente que tiene muchos problemas y no es un secreto, ¿no? Hace un par de años se presentó la oportunidad porque se estrenó la versión en carne y hueso por parte de Disney, pero al final no lo hice porque temí tocar un tema ya bastante sobado. Pues eso, el de la romantización del maltrato, el secuestro y el síndrome de Estocolmo, toda esta movida de romantizar este tipo de conductas un poco peligrosas. El caso es que dándole vueltas a la película pensé en otras historias que implicaban procesos parecidos, ya no que hablaran de secuestro y maltrato, pero sí de mujeres envueltas en relaciones con criaturas devastadas, rotas, monstruosas o directamente de otro planeta. Uno de los ejemplos más recientes lo tenemos con La forma del agua de Guillermo del Toro, no sé si la has visto. No la he visto. Aquí la protagonista tiene un romance con una especie de anfibio antropomorfo que ni siquiera sabe hablar y no se comunica con ella bueno, comunicación sí que hay, en el sentido que hay comunicación no verbal y se miran, pero el bicho no sé si tiene unos ojos tampoco muy... No, o sea, la comunicación es un poco, pues la intuyes porque no sé, ella le da de comer huevos o algo así, no sé. Bueno, está bien esto porque si piensas que has tenido una relación tóxica, pues piensas en esta mujer y te sientes un poco menos mal, ¿no? Pues sí, al menos yo no estoy saliendo con una rana.
El caso es que es una película que recuerda por motivos obvios a... principalmente porque está inspirada en ella, en la criatura... Bueno, en The Creature... Ayúdame, Monty Peiro, por favor. ¿La criatura del pantano? La criatura del pantano mismo, ya está. No, pero ¿cuál es? Es que la criatura del pantano... Bueno, la primera, en la de los 40. Pero me refiero, ¿está inspirada en la... de verdad la criatura? No, simplemente inspirada. O sea, ¿pero en la criatura del pantano o en la criatura del lago? En la del lago, la de la laguna. Sí. Creature of the Black Lagoon. Sí, efectivamente. Vale. Que la criatura del pantano es el cómic que yo sí lo he leído y me gusta mucho, pero que también va del mismo palo. Va del mismo palo, es una persona una criatura que sale del pantano plagada de líquen y hojas pegadas, que ya te da una idea de cómo debe oler, ¿sabes? Que decirte, qué asco. Y tiene un por romance. supuesto una tía buenísima se enamora de la criatura. Se enamora perdidamente. También incluso antes o por aquellas fechas surgió King Kong, donde también existe un romance y una romantización del síndrome de Estocolmo entre una mujer y un gorila gigantesco. Donde se han hecho un montón de remakes hasta en los años 2000 Peter Jackson hizo un remake que está bastante guay la película, pero no deja de ser una vez lo mismo. Muy pocos recordarán una extraña película de los 80 llamada Howard, en la que el protagonista era un pato con ciertos rasgos antropomorfos. De hecho es de la Marvel, es un poco extraño este personaje. En este caso sí que hablaba y al final acababa liado con el personaje interpretado por Lea Thompson, y bueno, era un poco extraño que una mujer guapísima liada con un pato, tal cual. Una mujer con un pato es que esto no se lo cree nadie, tío. Ya. Incluso hace poco, ya hace 20 años, salió B-Movie, que es una película una película de animación donde una mujer y una abeja tenían también cierto romance y cierta atracción mutua. Una mujer y una abeja. Una abeja, sí. La película no iba sobre eso exclusivamente, pero sí que de alguna forma son como acaban como teniendo una relación. Con una abeja. Una abeja. Pero eso es una relación fatal. O sea, con una abeja uno no puede tener una relación sana. No, la verdad es que no. No sé, en fin. No he visto B-Movie. No, yo tampoco en realidad, pero sé de qué va y sé que es un poco meme, la verdad. El B-Movie es un poco... La voy a ver, puede que la vea. Bueno, está interpretada por un humorista, entonces igual ahí se pueden entender algunas cosas. ¿El humorista es la abeja? Sí, la voz la pone Jerry Seinfeld, que es bastante conocido. Entonces ahí ya me va cuadrando. Existe un cliché en muchísimas culturas que implican la relación romántica o pseudo-romántica de una mujer bella y un monstruo. Él, lleno de errores y provocador de conflictos, solo la tiene a ella, que enamorada perdida por algún motivo le defiende sin cuartel, llegando incluso a dar su vida. ¿Por qué dices monstruo? Se dice monstruo. ¿He vuelto a decir monstruo? Siempre. Siempre lo digo, sí, soy consciente. Monstruo. Bueno, no soy muy consciente porque lo sigo diciendo. Si fuera más consciente no lo diría. Monstruo y coacher. El día que sacan una película de un monstruo coach te han jodido, ¿eh? No, es una cosa que tengo tan dentro que no puedo quitarme. Monstruo, me sale, la U se mete ahí. Sí, mira que es difícil. Creo que no estoy solo en esto, también te digo. Bueno, ya, ¿y qué? Bueno, eso tampoco... Hitler también tenía gente que le seguía, ¿no? Sí. Unos cuantos. Esto ocurre básicamente porque los que históricamente han realizado productos culturales han sido en esencia señores, los cuales plasmaban sus propias miserias en sus obras mientras depositaban en las mujeres pues las responsabilidades estas de salvarles, reduciendo su valor a meras cuidadoras. Hablamos de cuadros, cómics, libros, videojuegos. En videojuegos hay un montón de estas movidas. E incluso cuentos populares. Recordemos, por ejemplo, el cuento de la princesa y la rana, que tiene algún nombre. No lo sé. Porque yo me he rayado, al pensar en esto, me he rayado porque yo digo, joder, todos estos cuentos tienen su nombre, ¿no? La Cenicienta, tal. Ya, no lo sé, no me ¿La suena. princesa y el sapo es? Pues puede ser. Puede ser. Que lo veíamos totalmente normal de niños, el hecho de que, claro, porque el sapo no bastaba con que le dieran un beso, tenía que ser un beso de amor. Claro, porque yo creo que todo esto lo que está detrás es el deseo de los
tíos que han escrito esto, de meter en la cultura popular y en nuestras cabezas que si quieres de verdad a un monstruo, a un tío feo o a un incluso a un batracio, tendrás una recompensa, que es que luego ese tío se convertirá en alguien muy guapo, entiendo como metáfora de alguien que te va a tratar muy bien. Todo lo que están diciendo es, soy un viejo asqueroso, feo y despreciable. Tú tira para adelante. Pero por favor, enamórate de mí. Totalmente. O sea, totalmente están es esto. lanzando ese mensaje a las mujeres de a veces vale la pena enamorarte del monstruo porque luego es el mejor. Claro. Y está introduciendo el mensaje que ha calado muchísimo, está totalmente instalado en nuestra sociedad, que es que las propias mujeres desarrollan la creencia de llegar a enamorarme de un monstruo me va a hacer feliz. Realmente el fin último de mi felicidad es hacer feliz a otra persona. Claro. Es negar la propia felicidad intrínseca de las mujeres para convertirlas en algo subsidiario a la felicidad de otro. Totalmente. Es muy fuerte toda esta movida. ¿Cómo obviar toda esa imaginería de terror que implicaban a mujeres con ropa destruida en brazos de criaturas repulsivas, o esas portadas de heavy metal llenas de esqueletos? Totalmente, qué asco, es verdad. Es súper recurrente, o sea, es súper habitual ver esqueletos y tías con muchísimo escotazo en muchísimas portadas. Es alucinante. Bueno, y carteles de música, carteles de todo tipo. Siempre esta imaginaria es constante a día de hoy. Sigue ahí. De hecho, hay mucha romantización, y yo he visto incluso lo que digo que puede llegar a chocar mucho en muchas mujeres, que esta imaginería la compran y la utilizan. Claro, yo cuando vi La Bella y la Bestia de pequeña, a mí me encantó. Claro. A mí me encantó. A mí, de hecho, me parecía más atractivo como bestia que como señor. Claro. Como señor es un poco decepcionante. El señor es un poco random, claro. Pero estoy flipando porque es verdad que nunca lo había pensado. Cómo de extraño sería al revés, ¿no? Un tío liándose con una monstrua con forma de rana. Sí, efectivamente. Es justo lo que venía a comentarte ahora, que vamos a hacer un leve cierre y hablamos de hombres liándose con monstruos. El caso es que los productos culturales están cambiando, como hemos dicho muchísimas veces. El protagonismo auténtico y real de las mujeres es ya una realidad, y los personajes femeninos son algo más que vasijas de emociones inestables, compasión y empatía, a través de las cuales se cuentan historias de hombres más importantes que ellas. Ahora, el siguiente paso, como tú bien has introducido, es coger a hombres y liarlos con seres monstruosos. Porque esa es otra. Cuando la Teniente Ripley tuvo que compartir pantalla con un extraterrestre, teníamos a Alien. Cuando Bruce Willis, encarnando a Corbin Dallas, lo hacía con otro extraterrestre, era con Mila Jovovich. Porque más larga que una charla sobre mujeres y monstruos sería una charla sobre aliens y monstruos femeninos, que están tremendamente buenas. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es verdad, es totalmente así, es heavy. Sí, que sean... Es que, a ver, ¿por qué tengo yo que besar una puta rana? ¡Qué asco, tío! No me da la gana. O sea, que respecta a las ranas, ¿sabes? Pero qué asco. Antes una rana que un pato, también te lo digo. No. Besar a una rana antes que... Yo beso un pato 1000 veces antes, vamos. Un pato es guay. Los patos son guays. Es que una rana, qué asco, ni loca. Sí. No, es que luego se va a convertir... A ver, si luego me dices que se va a convertir, yo qué sé, en Neck, la beso. Vamos, la beso a la rana. Claro, pero eso no vale, porque en teoría, según el cuento, tienes que enamorarte de la rana. De la rana. Tienes que besar a la rana. Claro. Y si eres lo bastante buena como para... O sea, si eres lo bastante poco superficial para haberte enamorado de una rana, entonces te premian con un tío bueno. Sí. Bueno, con un tío bueno, con un príncipe de estos de mierda. Es fuerte, ¿eh? Esto es una movida que no he querido entrar porque realmente Shrek desmontaba este cuento de la rana. Sí. Shrek, en teoría, como que criticaba muchos cuentos, y principalmente el de la rana. Pero no creo que lo hiciese del todo. Porque al final Shrek seguía un poco las mismas pautas, que era un ogro malhumorado y tal, que seguía de alguna forma teniendo que enamorar
a una joven pese a sus múltiples errores. Vale, que ella también era una ogra o que ella también tenía sus movidas y tal, pero aún así seguía siendo el mismo juego y no creo que Rec a día de hoy pueda considerarse una auténtica una ruptura radical con el cuento. El caso es que vamos ya para acabar elegir un monstruo con el que liar a Brad Pitt. Ay, el monstruo, lo siento mucho, Monty, pero no, tienes que aceptarme así. No, porque es que tú hablas mucho de integrarte con los jóvenes y de hacerte streamer, pero eso no tiene nada que ver con la juventud. No. O sea, hombre, que no. Anda que no habrá jóvenes diciendo monstruo. Muchísimos. No. Ahora lo que se lleva ahora es decir monstruo. No. Lo que se lleva ahora es, si te das cuenta de que una palabra la dices mal, intentar decirla bien. Eso está súper guay. Los jóvenes no hablan bien. Ya, pero tú tampoco hablas mal como hablan mal los jóvenes. No eres Young Beef. Bueno, da igual. Hay que elegir un monstruo para... liar a Brad Pitt con él. Pues a ver. ¿Qué te gustaría ver? Para mí es importante esto de que salga del agua. Porque a las tías se lo han hecho un montón de veces. Claro. Y a mí de verdad que una criatura que salga del agua, es que ese olor, ya solo por eso... Entonces, que sea alguien que salga del agua. Vale. Con forma... Viscoso. Viscoso es el término que buscaba. Muy bien. Viscoso y maloliente. Vale. ¿Tentáculos? Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Pocos? Tentáculos bastantes. Bastantes. Sí. ¿Por el cuerpo? ¿Por la cara? Escamas también. Escamas también. Y branquias. Vale, branquias. Perfecto. Y muchos labios operados por Carla Barber. Vale, varios labios. Una especie de Carla Barber viscosa y salida del agua. ¿Cuántos ojos? Ojos, pues por lo menos 3. 3. O sea, mínimo 3. Una cantidad superior a la y que a la sea normal. impar. Que sea impar. Sí. Que sea impar es... Que sea impar es me útil. gusta. Vale. Y que tenga lengua bífida. Vale. Y muy larga. Muy Estas larga. lenguas que hacen ahí como... ¿sabes? ¿Y Sí. pelo? No, pelo no. Sin pelo. Sin pelo. Nada de pelo. Vale. Nada de pelo, como una rana. ¿Y alas? Vale. Unas alas. Que no sirvan para nada. Unas alas así como... Unas alas muy inútiles. Sí. Vale, estamos creando una quimera muy guapa. Pues vale. Pues me parece bien. Pues nada, Brad Pitt. Y ala. pezuñas. ¿Pezuñas de qué? ¿De camello? Sí. Genial. Pues dale, Brad Pitt. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Enamórate, el amor del verdadero. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Mira, Escaliburcio. ¿Qué que pasa? sí, que es septiembre, que es el verdadero principio del año, Ujú. que nos entra como la nostalgia de la vuelta, del fin del verano, de ver las lluvias caer detrás de la ventana con Maravilloso un té, septiembre. de abrir la agenda y apuntar mazo de cosas que no vamos a hacer, de empezar el curso, de matricularte en cosas que jamás terminarás, de, esta vez sí, apuntarte al gimnasio. Septiembre es la metadona de enero. Septiembre es igual para todos, pero todos nos sentimos especiales por creer que septiembre es nuestro mes favorito. Y nos dedicamos a poner stories de mierda, con fotitos de la ventana, con las gotas de la lluvia, de la puta agenda y de los putos planes de mierda. Y les ponemos música. Y ponemos todos esas canciones que hablan de septiembre, porque los artistas también sienten que septiembre es especial y le tienen que dedicar una canción. Y por eso es el mes que más canciones tiene. Porque no somos tan puto especiales, tú tampoco, Escaliburcio, sé que es tu mes favorito, pero bueno, es lo que hay. Ujú. Y vale ya con la septiembrefilia esta. Pero es que Hitler invadió Polonia un 1 de septiembre. Porque es que es así para todos. Aprovechó. Y seguro que si hubiera tenido Instagram, hubiera subido una foto con el filtro no make up en el corredor polaco con September Song de Sinatra de música. Ujú. Es que esto es así. Es que, o sea, quiero decirte, no puedo más. No puedo más, tío. Es que, a ver, septiembre es el mes donde todo el mundo empieza sus proyectos, pues Hitler pues empezó el suyo. ¿Qué Claro, quieres que por eso diga? te digo que es que no... Se pero es vino que, arriba. que me parece bien, porque a mí septiembre me gusta y me gusta también todo el ritual este de la agenda. No sé qué. Vale, muy bien. Pero a mí lo que me flipa es que hay gente creyéndose que septiembre es... Que ellos, Ujú. para ellos septiembre es el inicio del año, solo para ellos. Que no, que es para todos, que es para todos, que lo vemos todos Eso es verdad. igual. Que yo Ujú. he caído en eso y hemos caído todas. No pasa Es para todos. nada. Pero no eres especial. No eres especial. No soy Entonces, especial. he hecho una selección con ayuda de unas amigas de las peores canciones que Ujú. hablan sobre septiembre que yo ya no puedo más. No las pongáis en los stories. O sea, Ya. prohibido esto, ¿vale? Ya. La primera, el 7 de septiembre de Mecano. O sea, Dios mío. ¿hay algo que te sitúe más como persona básica que el día 7 de septiembre poner esta canción? Ya.
O sea, es que es el mismo tipo de gente que está esperando el 20 de abril para hacer lo propio con la de Celtas Cortos. Que no. O sea, ¿Hay que algún no. sentido por qué se llama el 7 de septiembre o es Porque súper dice que es su arbitrario? aniversario de algo que me importa 3 cojones. Ya, nos importa No sé una si mierda. es de Mecano, de Ana Torroja con su novio o de lo que les haga, me da igual. Además, es que esta canción es horrible. Ya. Esta canción es horrible. Bueno, claro, cuando era de Mecano ya intuía que esto Es era así. horrorosa y hay que acabar con esto, pero ya. Vale, bueno. Y luego tenemos la versión Soy básico pero rockero, que es Wake Me Up When September Ends de Green Day. Pues mira, sí, despiértame cuando pase septiembre y toda la gente haya terminado de poner esta canción porque no puedo más. Ya, es probablemente la más compartida. Es Es la que une más todo eso, ¿sabes? ¿No? Es como... Es transversal porque es la versión rockera Claro. de la de Mecano. Claro. Misma mierda, ¿sabes? No puedo. Y bueno, pues como te decía, como con mis amigas siempre es mejor, pues las he invitado porque esto es un tema del que estábamos todas muy quemadas. Ajá. Les he pedido su opinión sobre cuál era su canción de septiembre más detestada. Y aquí tenemos a Olaya Alcázar, que nos cuenta la suya. Estoy muy indignada porque me han jodido el September. O sea, uno de los mayores temazos de la historia, tiene que venir septiembre y claro, cariño, qué originalidad la tuya de que tienes que poner todo el rato en los putos stories la canción de September, ¿no? Porque como es como dice septiembre, no como dice septiembre y es septiembre, pues nada, vamos a tirar de super basic. Pues mira, ¿sabéis lo que os digo? Que os veis todos a la mierda. Olaya muy indignada porque es verdad que September de Earth, Wind and Fire es un gran temazo. Y lo que está haciendo... O sea, es como la versión funky, ¿no? Porque claro, se han escrito canciones sobre septiembre desde todos los prismas, de todos los estilos. Claro. Porque cada artista de este mundo se siente especial porque le gusta septiembre y entonces, bueno, en fin, horrible. Vale. Y luego Clara, que es burguesa de Galapagar, también ha querido participar aportando su visión, porque Clara está particularmente quemada con esto. Ella es una de las grandes detractoras de septiembre. Pues mi propuesta de canción que ya del mes de septiembre es la de Cantando de Violadores del Verso, que tiene una frase que dice: septiembre llega con su "oh Dios mío". Entonces la gente hace un abuso de esta frase cuando empieza el mes, ¿no? Y la pone en sus stories de Instagram cada mes de septiembre de nuestras miserables vidas. Y entonces pues yo creo que ya, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de esta canción, más allá de que empieza diciendo, yo qué sé, que si métete un dedo en el culo y sácate un moco, no sé, alguna grosería de estas de señores raperos de principios de los 2000, pero que vamos, que la canción está guay, ¿sabes? Lo único, pues eso, que creo que lo que desde aquí deberíamos replantearnos todo el mundo es no poner canciones que nombren el mes en ese mes, que es más revolucionario poner Cantando en mayo, ¿sabes? O November Rain en abril, o 20 de abril del 90 en noviembre. Bueno, esa canción en realidad no hace falta ponerla, ¿vale? Entonces, nada, que pare ya estos unexpected songs en sus respectivos meses. Es que más razón que un santo. ¿Por qué somos tan gilipollas y no dejamos a la gente que haga...? Pues, no lo sé, pero yo no lo puedo evitar. Yo veo y me da mucha rabia. Ya. Luego, esta de los piratas de los años 80, que también dice... No te echaré de menos Pues yo tampoco os voy a echar de menos a los piratas. La verdad, nunca os he echado de menos, ni en septiembre, ni en ningún otro momento. Tú eres el típico que tienes pinta que te gustan los piratas, ahora que pienso. No, nunca los he escuchado. Qué guay. Nunca, jamás. A mí me gustaban con la canción aquella que salió en la película de Batman. ¿Ah, sí? Cuando salió éramos una película jóvenes. ¿no? De Batman, igual lo estoy inventando, pero una película de... Sí, a ver, que lo mire. No me suena de nada, pero... La de... en mi matadero, no sé qué, mi matadero clandestino. No me ha desagradado especialmente, pero nunca le he hecho ni caso. O sea, a mí los Batman, piratas sí. A mí los piratas nunca me han interesado, la verdad. Pues muy bien, ¿qué haces? Y para terminar, aquí tenemos para todos, ¿vale? Si eres el típico que se lee la Hot Down, se cree superior moralmente al resto de personas porque va al festival Azkena y todavía piensa que ser rockero es ser diferente, no te preocupes. Neil Young ha pensado en ti y te ha escrito September Morn para que puedas ser distinto siendo exactamente igual que todos. Así que, bueno, hay miles más porque es que hay tropecientas mil canciones de septiembre. Yo creo que cada grupo indie tiene una canción. Sí, yo creo que es como un rito de paso, es algún tipo de ritual por el que tienes que pasar. Seguramente yo haya escrito una canción también sobre septiembre. Probablemente.
Creo que no. Probablemente. ¿Cuáles son los meses más de canciones y tal? Que son septiembre. Y luego está el concepto verano. El concepto que hablan de verano. Claro, bueno, eso pero tampoco eso especifican es un género julio en sí o mismo. agosto. No especifican julio o agosto, sí es verdad. Noviembre creo que es muy de tristeza, ¿no? Septiembre tiene un rollo melancólico, pero noviembre sí que hay muchas canciones que hablan de noviembre por tristeza, para equipararlo a la tristeza. Cuando se habla de tristeza a veces se habla de noviembre. Sí. Luego, por ejemplo, meses como marzo, nadie escribe. Nadie, no. Bueno, Aguas de Marzo es una canción portuguesa, brasileña. Pero nadie escribe canciones sobre marzo, ni sobre junio. Por ejemplo, junio. ¿A quién le importa junio? No, junio está ahí en terreno Tierra de nadie. no Junio no importa a nadie. Al final es septiembre. Septiembre es el... Porque septiembre es maravilloso. ¿Tú has puesto alguna story con alguna de estas canciones? No. Bueno, sí, supongo. Pero este año no. Pero me imagino que alguna vez en mis 5 años que llevaré en Instagram, algún Wake Me Up... Seguro que yo también, seguro que yo lo he hecho. No tengo la menor duda. Pero bueno, pues nada, ya está, esto era. Pues muy bien, Montipero, muchas gracias. No me ha gustado mucho que se critique septiembre levemente en esta sección, bueno, pero toléralo. Pero lo toleraré. Llegamos al final mientras tú estás teniendo un momento muy amoroso con Sansa, que estás ahí siendo muy querido por Sansa. Sí, Sansa es un buen gato. Sí, es un gato fantástico. Caso. Me gusta, a mí, tú sabes que a mí me gusta mucho que me hagan caso. Sí, Sansa es muy cariñoso. A mí yo es incluso pesado, la verdad. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado el segundo programa. Pues sí. Vamos a ver si nos comemos un poke o algo, ¿no? Efectivamente, sí. Comer está bien. ¿Cómo vamos a llamar a los programas de esta temporada? Ya había un estándar, sí, ¿no? Esta sería 4x01 y 4x02. Vale, perfecto, pues los llamaremos así. Agradecer a nuestros Patreons su incondicional y fantástico apoyo. Os queremos muchísimo, sois los mejores. Sois los mejores, sois muy guays. Muchas gracias por todo. Si todavía no sois Patreons, podéis haceros y así poder recibir todo este cariño extra que les damos a ellos. Nosotros tenemos un cariño extra reservado que enviamos... Patreon, sí. En clave de energía que solo se detecta cuando das dinero a alguien. Exactamente. No se puede explicar de otra manera, es que es así. Es así, hay que sentirlo para poder. Es una vibración. Y patreon.com/todo mal, ahí estamos, podéis haceros Patreons y ya está, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues bien, nos vamos a despedir con una canción de un grupo que se llama Amor Electro, que es una banda portuguesa cuya voz es Marisa Pinto y la canción se llama Rosa Sangue. Te queremos, Rosa Pinto. ¿Es Rosa Pinto no? Marisa Pinto. Joder. Marisa Pinto. Estoy perdiendo memoria y no me gusta nada. Pero bueno, lo dejo ahí. Vale. Marisa Pinto. Marisa Pinto. Te queremos. De Amor Electro. La semana que viene más y o peor. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Vais ter de te oferecer, entender o que fará viver. Não basta ir, voar, seguir o cerco ao fim, aperta, trai, morde,
tentar fazer saber porquê. Por isso ver não basta ir, voar, seguir o cerco ao fim, aperta, atrai, morde, engana, a sorte cai, não lembra de ti, é só o amor desfeito, rosa, sangue ao peito, lágrima que deito sem voltar atrás, cresce e contamina, olha